participantes. Entonces busca el perfil mío y ahí me pone como anfitrión. ¿Dónde estás tú, Cristian? Uh-huh. Sí. Cristian, aquí estás. Bueno. Ok, solicitar para reactivar audio, solicitar inicio, chatear, hacer anfitrión. Sí, Te voy a hacer anfitrión, ¿ok? Ahí está. ¿Quiere cambiar de anfitrión? Sí. Bueno. Supuestamente ya tiene los controles, Cristian. ¿Tienes apagado la cámara? Perfecto, presidente. Muy bien. Bueno. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Roberto. Hola. Buenas tardes. Cristian, ha empezado la función. Ahí va. Muy bien. Ok, ya estamos listos. Ya. Muy bien. Antes de que inicie, maestra, discúlpenme, les pediría a los presentes que den silencio a sus micrófonos para que la expositora pueda dar inicio. Muy bien. Bueno, ¿ya? Adelante. Bueno, voy a dar mi trabajo que se llama Mujeres de muy antes. Es indiscutible que la historia ha sido escrita por hombres, dando a conocer fundamentalmente su visión y hazañas guerreras. Es por eso que pocas mujeres aparecen en sus escritos y sus logros son escasamente valorados. Pero ellas siempre han estado presentes, contribuyendo con su sabiduría, ingenio y laboriosidad a la armonía familiar de su comunidad y de su país. Este trabajo aspira a contribuir, aunque sea en forma modesta, a lograr una mejor equidad histórica. Aquí veremos algunas de ellas que han hecho aportes sobresalientes a la historia de la humanidad. Antes de Cristo. ¿Saben ustedes quién inventó la seda, el telar, el carrete y en qué época? Fue la emperatriz Lei Su en el año 2700 antes de Cristo, en China, también conocida como Lei Su. Fue la esposa adolescente de Wang Di, el emperador amarillo. ¿Sí? Bueno. Sí, sigue. El fundador de la religión taoísta, de la caligrafía china y la brújula. Gobernó entre 2657 y 2597. La historia cuenta que la emperatriz estaba sentada en su jardín tomando una taza de té cuando el capullo de un insecto cayó en su taza desde una morera. Lo sacó, lo desenvolvió y de ese capullo salieron... Que también en tu cuenta puedes ver que no te vayan a mover nada. A ver. De ese capullo salieron metros y metros de un filamento brillante y resistente. Sugirió plantar más moreras, después desenrollar sus pequeños capullos para hacer telas con esas fibras tan finas. Reunió a las damas de la corte y las enseñó a tejer y crearon una tela súper fina que se convirtió en un monopolio, un artículo de lujo que se comerció en lo que se llamó la ruta de la seda de China a Roma. Durante 2000 años
Solo los chinos conocieron el secreto de su producción. La emperatriz se convirtió en una deidad china llamada la madre de los gusanos de seda. El quinto faraón de la dinastía 18 en Egipto fue una mujer, Hatshepsut, de 1479 a 1458 a.C. Primera mujer del antiguo Egipto en gobernar como un hombre, con la autoridad total del faraón. Su nombre quiere decir la primera entre las mujeres nobles. Inició su reinado como regente de su hijastro Tutmosis III, 1458 a 1425 a.C. Alrededor de su séptimo año, decidió que se le representara como a un faraón masculino en estatuas y relieves. Se le considera una de las gobernantes más capaces del antiguo Egipto. Llevó a su pueblo a una época de increíble prosperidad y muere a los 50 años de edad debido a un absceso tras una extracción dental, siendo sustituida por su hijo, quien manda borrar todo vestigio de ella, probablemente por su gobierno poco convencional. Su obra salió a la luz cuando se descifró su historia plasmada en el interior de su templo. Después de Hatshepsut, hubo otra mujer del antiguo Egipto, igualmente poderosa, pero más conocida entre nosotros, Nefertiti, que nace en Tebas, Egipto, en 1370 a.C. y muere en 1331 a.C. Reina de la dinastía de 18 de Egipto, fue hija de Ay, visir de Amenhotep III y tutor de Amenhotep IV, y probablemente él fue el que los presentó. Nefertiti significa la bella ha llegado, y se casó con él a los 11 años. En su quinto año se cambió el nombre a Akenatón, abolió las prácticas religiosas de su pueblo y declaró a Atón como el único dios. Ella tuvo un papel sobresaliente en la corte de Amarna, fundada por su marido, en donde fue corregente del faraón, mientras su esposo trabajaba en la reforma teológica. A la muerte de Akenatón, ella siguió gobernando hasta que su hijastro Tutankamón tuvo edad para hacerlo. Después vamos a Vietnam, del siglo XII a.C. al 43 después de Cristo. La mayoría de la población poco sabe de la historia de Vietnam. Si acaso por películas americanas sabemos de la guerra entre ese país y los Estados Unidos, pero no de la existencia de Trac, la única mujer reinante en su historia. Y junto con Trung, su hermana, están consideradas heroínas nacionales. ¿Por qué? Porque fueron las primeras libertadoras de Vietnam. Al iniciarse nuestra era, ese país estaba bajo el control de la dinastía china Han. Los chinos se impusieron en el siglo III a.C. y lo anexaron a su territorio. Sus líderes fueron derrocados, la cultura local suprimida para imponer la de los invasores. Las hermanas Trung fueron educadas dentro de un hogar culto con conocimientos militares. Nacieron en la zona rural del norte, desconociéndose la fecha de su nacimiento. Y ella y su esposo no aceptaban estar bajo la tiranía china que les cobraba altos impuestos para la sal, el pescado, etc. La pareja inicia una conspiración, pero el marido empezó a manifestar públicamente su descontento. Al enterarse, los chinos lo fusilaron.
Track siguió con la labor de su esposo y escogió a su hermana Trunk para que la acompañara. La rebelión comenzó en el delta del Río Rojo. Rápidamente se extendió a otras tribus, obteniendo el apoyo de 65 ciudades y asentamientos y unos 80,000 soldados voluntarios. Ninguna tenía entrenamiento militar formal, eligiendo a 36 mujeres de entre sus filas, entre los que se encontraba su madre para entrenar a los demás. Lograron expulsar a los chinos y después del triunfo el pueblo la proclamó gobernadora, eliminó impuestos y regresó a la forma tradicional de gobernar. A los 2 años regresan los chinos, pero esta vez con 32,000 soldados. A pesar de la resistencia, sucumbieron y ellas se negaron a rendirse, prefiriendo ahogarse. Significa la resistencia tras 247 años de ocupación china. Existen muchos templos, escuelas, estatuas y un festival que se celebra en febrero en su honor. Tenemos ahora las mujeres de la conquista, de la conquista de México. Malinali, Malintzin, Malinche, Doña Marina. Nace en Olula, Veracruz, cerca de Coatzacoalcos, antigua capital olmeca, y se da como fecha probable de su nacimiento en 1501. Sus padres, Ximalpán y Ximatl, pertenecían a la clase alta y eran señores y caciques de un pueblo llamado Copainalá. Su padre fue asesinado por los mexicas en una de las guerras floridas que realizaban frecuentemente para tomar prisioneros que posteriormente ofrecían a sus dioses. Al enviudar su madre, se volvió a casar y tuvo un hijo, por lo que ella se convirtió en un estorbo para su padrastro, quien la vendió a un grupo de traficantes de esclavos que llegó de Chilaltango. Después de una guerra entre mayas y mexicas, fue cedida como tributo a Tabasco, cacique maya del lugar. Ya de joven hablaba con fluidez el maya y el náhuatl, y después de la batalla de Centla en 1519, fue una de las 20 mujeres esclavas dadas como tributo a los españoles por los indígenas de Tabasco. Después de ser cedida a Cortés, la bautizaron y le impusieron el nombre de Doña Marina. El conquistador la entregó a Alonso Hernández Portocarrero, uno de sus principales capitanes. Portocarrero regresó a España enviado por Cortés ante el emperador Carlos V, y el conquistador se queda con ella por el valor que representa como intérprete entre el idioma maya y el náhuatl, y para complementar aprendió el castellano de Jerónimo de Aguilar, náufrago español que había estado 8 años entre los mayas y rescatado por Cortés en Cozumel. Aparte de sus servicios como intérprete, asesoró a los españoles sobre las costumbres sociales, culturales y militares de los mexicas. No olvidar el resentimiento que tenía contra ellos por haber asesinado a su padre. Realizó tareas de inteligencia, de diplomacia, jugando un papel primordial durante la primera parte de la conquista. Después de la caída de Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, y del nacimiento de su hijo, Martín Cortés, en 1522, Doña Marina vivió en una casa que el conquistador le regaló en Coyoacán. Tiempo después se casó con Juan de Jaramillo, con quien tuvo a su hija María. Cortés la llevó en 1524 a Honduras como intérprete a calmar una rebelión de la población indígena. Después de ese viaje, se sabe poco de ella
y se estima que murió el 24 de enero de 1529, víctima de una epidemia de viruela que hubo entre el 28 y el 29. Según Bernal Díaz del Castillo, doña Marina fue una gran mujer que sin su ayuda no hubieran podido entenderse con los habitantes de esas tierras. No se hubieran podido establecer alianzas con los pueblos enemigos de los mexicas, y fue ella quien dio aviso a Cortés de la emboscada de los cholultecas contra los españoles cuando iban camino a Tenochtitlán. Este aviso desató una terrible represalia en contra de ellos. En opinión de Rodríguez de Ocaña, otro de los conquistadores, afirma que después de Dios, dio razón para el éxito de la conquista fue Marina. En el lienzo de Tlaxcala aparece siempre junto a él, a veces ella sola, dirigiendo eventos, lo que sugiere que su papel incluía ayudarlo a lograr objetivos militares y diplomáticos, e hizo importantes aportaciones. Una mujer atrapada entre dos mundos, forzada a asumir decisiones importantes. Una mujer se convierte en símbolo de traición y se le considera que con ella se inicia el mestizaje. En 78, el cantautor mexicano Gabino Palomares compuso la canción La maldición de Malinche. Tecuelhuetzin Xicotencac, doña Luisa Xicotencac, nace en Tlaxcala en 1501, hija de Xicotencal el Viejo y hermana del general Xicotencal el Joven. En 1519 la casaron con Pedro de Alvarado, unión que no se consideró legítima al no ser una ceremonia católica, sino un rito indígena. Fue bautizada con el nombre de doña Luisa Xicotencac. Tuvo un hijo llamado Pedro y una hija llamada Leonor, apellidados Alvarado Xicotencac. Acompañó a su esposo en la conquista de Guatemala, donde murió de neumonía en 1537. Heréndira Iquipunari. La emperatriz purépecha nace aproximadamente en 1502. Ella tenía 17 años cuando los españoles llegaron a México. Pertenecía a la nobleza tarasca. El estado tarasco de Tangaxón II había renunciado a su reino después de haber visto la caída del imperio azteca. Según la leyenda, lideró una guerra contra los españoles, estableciendo su base en una colina, atacó a los españoles que llegaban. Se dice que mató a un jinete español, le robó su caballo y lo utilizó para entrenar a su gente. Durante una batalla, los españoles mataron a su padre mientras estaba dormido. Ella fue a verlo y ahí fue cuando, según la tradición, comenzaron a perder. Hay muchas teorías sobre el final. Se dice que los españoles secuestraron a la hermosa princesa y la escondieron en un valle rodeado de bosques y montañas, y que ella, desconsolada por haber perdido su libertad, suplicó a los dioses del día y la noche, quienes enviaron a la tierra un torrente de lágrimas que se transformó en el lago Siragüen, se arrojó a él y se convirtió en una hermosa sirena. Muere en 1529.
Creo que tuvo un problema la maestra Rosaura de señal. Isabel Moctezuma nace en Tenochtitlán en 1509, hija de Moctezuma Yocoyotzin y Tezalco Taihualcán, princesa de Tlacopan, Tacuba, siendo una niña y debido a su ascendencia aristocrática, fue unida en matrimonio simbólico con Cuitláhuac, quien murió de viruela en 1520. Más tarde fue unida con Cuauhtémoc. Al terminar la conquista fue hecho prisionero y sentenciado y ejecutado el 28 de febrero de 1525. Al ser bautizada con el nombre de Isabel Moctezuma, Cortés decidió casarla con Alonso de Grado, con quien no tuvo descendencia. Él fue al trato a los indígenas, muriendo en 1527. A cambio de ese matrimonio, Isabel le pidió la encomienda de Tacuba, el corazón de las tierras que había perdido con 1,200 casas y cientos de indígenas. Sería dueña de todo lo que allí se cultivara y de la conversión y adoctrinamiento de todos sus habitantes. Su cuarto esposo fue Pedro Gallego de Andrade, con quien procreó un hijo, del cual existe descendencia actualmente. El matrimonio duró poco porque él muere en 1530. Poco después del matrimonio con Gallego Andrade, esta dio a luz a una hija de Hernán Cortés, Leonor Cortés Moctezuma, a quien el conquistador casó con Juan de Tolosa, y de esta unión entre Leonor y Juan tuvieron 2 hijas, Isabel, que se casó con Cristóbal de Saldívar. El quinto matrimonio fue Juan Cano de Saavedra, con quien procreó 5 hijos, 2 mujeres, Isabel y Catalina, que fueron monjas fundadoras del convento de la Concepción en la Ciudad de México. Pedro el Mayor eligió el sacerdocio. Isabel Moctezuma muere el 9 de diciembre de 1550, después de una penosa enfermedad, y con su muerte iniciaron los litigios emprendidos por Juan Cano en contra de su hijastro Juan de Dios Andrade Moctezuma, a quien Isabel nombró heredero del señorío de Tacuba. También Leonor Cortés reclamó la parte que le correspondía. Antes de morir en 1550, firmó su testamento, otorgando la libertad a todos los esclavos e indios de su encomienda, así como sus salarios y una quinta parte de sus bienes como limosnas. Al morir era una mujer rica, respetada e influyente. Juan Cano Moctezuma viajó a España, se casó con una mujer nativa de Cáceres y construyó el Palacio Moctezuma, que aún sobrevive. Por casi 4 siglos, los herederos de Moctezuma gozaron de una concesión que consistía en el pago de una renta. Primero le correspondió a la corona y después al gobierno mexicano, hasta fines de 1933, cuando el entonces secretario de Hacienda, Abelardo Rodríguez, cortó dichos pagos. Muchas gracias por su paciencia y por todos los contratiempos que hemos tenido. Muchas gracias. De hacer uso de la voz, tendrá que... Excelente, maestra.